Hola, hola, mi gente bella y apasionada por las novelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos de vuelta por aquí. Si eres nuevo por estos lares, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te sumerjas en este mundo de dramas, pasiones y galanes que tanto amamos. Y si eres de la casa, ya sabes cómo va esto. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de algo que, seamos honestos, nos deja con la boca abierta cada vez que lo vemos, actores que han hecho doblete en la misma novela turca. Sí, como lo oyes, esos talentosos que nos han hecho creer que son dos personas distintas interpretando roles totalmente opuestos, o a veces, no tan opuestos. Pero antes de que empecemos con este festín de talento turco, les recuerdo, como siempre, que si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de esta pasión que compartimos, no olviden darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a seguir desglosando cada detalle de este maravilloso mundo de las series turcas. Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué les parece. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este tema que sé que les va a fascinar. Prepárense porque hoy vamos a viajar por la pantalla turca para descubrir esas joyas de la actuación, esos titanes que se atrevieron a desafiar las leyes de la ficción y nos regalaron interpretaciones dobles que, muchas veces, nos hacen preguntarnos si acaso no estamos viendo un truco de magia. Hablaremos de esos actores que se transformaron, que se metieron en la piel de más de un personaje en la misma historia, a veces siendo gemelos idénticos que nos hacen dudar de nuestra propia visión, a veces siendo almas totalmente distintas que comparten un lazo misterioso, a veces siendo un personaje principal y un antagonista con la misma cara. Esto es, amigos, una muestra de la versatilidad y el talento impresionante que abundan en el mundo de las novelas turcas. Y es que, vamos a ser sinceros, no es fácil convencer al público de que la misma persona puede ser dos seres completamente diferentes, con personalidades, motivaciones e incluso apariencia que desafían la lógica. Pero los actores turcos han demostrado una y otra vez que son capaces de lograrlo con creces. Vamos a comenzar este viaje con uno de los casos más comentados, uno que probablemente ya muchos conozcan, pero que no podemos dejar de mencionar. Hablo de, redoble de tambores, Engin Altan Atan. Sí, el mismísimo Ertugrul. En la épica serie Dirilis, Ertugrul, Engin nos conquistó como el guerrero Ertugrul Gazi, el líder intrépido y justo que luchó por la creación del Imperio Otomano. Su presencia imponente, su carisma arrollador y su habilidad para transmitir las emociones del personaje nos mantuvieron pegados a la pantalla durante las 5 temporadas de la serie. Pero la genialidad de los guionistas y la versatilidad de Engin no terminaron ahí. En un giro inesperado de la trama, y para agregarle más intriga a la historia, también interpretó a un personaje misterioso y oculto, un hombre muy distinto a su héroe principal, un doble siniestro que ponía en jaque la paz y el orden del mundo que Ertugrul tanto se había esforzado por construir. Este doble papel nos mostró la capacidad camaleónica de Engin, la forma en la que es capaz de proyectar distintos matices y emociones, desde la nobleza y la valentía hasta la oscuridad y la manipulación. Pasar de ser un líder guerrero admirado por todos a un personaje enigmático con otra historia, con otros planes y con otra moral, es una prueba del gran actor que es. La diferencia en su postura, en su mirada, en el tono de su voz entre ambos personajes es tan palpable que por momentos olvidábamos que era el mismo actor quien les daba vida. Este doble papel no solo demostró su talento actoral, sino que también añadió una capa adicional de complejidad e intriga a la trama, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. Y aunque quizás este sea el ejemplo más famoso, no es el único, ni mucho menos. Prepárense, porque ahora nos adentraremos en un mundo de dobles identidades, de trucos de cámara y de actuaciones magistrales. Vamos a explorar esos casos que quizás no sean tan obvios pero que, una vez que se revelan, nos hacen apreciar aún más el talento de estos actores. Estos dobles roles son una prueba de que la actuación en las novelas turcas no se limita a los papeles principales, sino que también nos ofrece interpretaciones de personajes secundarios que pueden robarse el show y demostrarnos la habilidad de estos artistas para encarnar diferentes roles en una misma producción. Otro ejemplo de este fenómeno, aunque no tan evidente a primera vista, lo encontramos en la exitosísima Sefirin Kazeta. En esta novela, Neslihan Yeldan no solo dio vida a la temperamental y a veces villana, Alice F., la madre de Sankar, una mujer fuerte y decidida que protegía a su familia con uñas y dientes, aunque a veces sus métodos no fueran los más ortodoxos. Su personaje era fundamental en la trama, generando conflictos y creando momentos de gran tensión.
Pero la sorpresa llegó cuando Neslihan también interpretó a otra mujer, una que aparece brevemente en un flashback, pero que tiene un papel crucial en el pasado de la familia F. Esta mujer, ligada al pasado de Alice y a los secretos de la familia, revela una faceta completamente diferente de la actriz. Este doblete, aunque menos llamativo que los papeles gemelos o los antagonistas protagonistas, demuestra la versatilidad de Neslihan y cómo es capaz de transitar entre personajes con diferentes personalidades y motivaciones, algo que no es para nada fácil. La manera en la que cambia su postura, su mirada y su forma de hablar para darle vida a cada una de estas mujeres es realmente asombrosa. Neslihan nos demuestra que no hay papel pequeño, y que incluso en un rol secundario o en una breve aparición, es capaz de dejar su huella y sorprendernos con su talento. Pero sigamos explorando este universo de dobles personajes porque tenemos mucho más que descubrir. Ahora, viajemos a una novela un poco menos conocida para el público internacional, pero igual de interesante en cuanto a este tema, Yerde. En esta serie, que explora el mundo de la mafia y la corrupción en Estambul, Çetin Tekindor, el talentoso actor que hemos visto en muchas producciones turcas, nos sorprendió a todos interpretando a dos personajes distintos, dos caras de una misma moneda que se enfrentaban en un juego de poder. Por un lado, vimos al implacable patriarca de la mafia, el temido Celal Duman, un hombre despiadado, calculador y con un poder absoluto sobre su organización. Su presencia en pantalla generaba tensión y miedo, y Çetin lograba transmitir la oscuridad y la maldad del personaje a la perfección. Por otro lado, nos encontramos con su hermano gemelo, un hombre de moral muy diferente al primero, un hombre que había elegido el camino de la rectitud y la justicia, completamente ajeno al mundo del crimen. Este doble rol nos permitió ver las diferentes caras de Çetin, su capacidad para interpretar la maldad y la bondad, la astucia y la fragilidad. La forma en que logró diferenciarlos con su actuación es verdaderamente impresionante, desde su lenguaje corporal hasta su forma de mirar, dejando claro por qué es uno de los grandes nombres de la actuación en Turquía. Çetin nos demostró en Yerde que es capaz de encarnar personajes complejos y con matices tan diferentes, y que puede hacernos creer que estamos viendo a dos personas completamente distintas. Continuando con nuestro listado, no podemos olvidar a un actor que, además de ser muy guapo, tiene un talento impresionante para este tipo de papeles. Me refiero a prepárense las fans. A Burak Özçivit, el mismísimo Bali Bey. Sí, ese galán que nos robó el corazón en Mutese MYZYL y que ha protagonizado incontables novelas que nos han mantenido pegados a la pantalla. En la novela histórica Kurulus Osman, Burak no solo interpreta al valiente Osman Bey, el protagonista que da nombre a la serie, el líder que lucha por la independencia de su pueblo y la creación de un nuevo imperio. Él es el alma de la serie y su interpretación nos ha cautivado a todos. Pero la sorpresa llegó cuando también interpretó a un doble, a un impostor que se hace pasar por el mismísimo líder de los Kai. La tensión que genera ver a dos Burak Özçivit en la misma pantalla, aunque uno sea un villano, es de otro nivel. El contraste entre el noble y justo Osman y el impostor malvado es palpable, y Burak logra diferenciar a ambos personajes con su talento y su entrega en cada escena. La forma en la que se desenvuelve en cada rol, la diferencia en sus movimientos, su mirada, su voz, es magistral y nos demuestra su capacidad para desdoblarse y crear personajes con personalidades totalmente distintas. Burak nos demuestra que no solo es un galán de telenovela, sino que también es un actor versátil y talentoso capaz de asumir cualquier reto que se le presente. Ahora, dejando un poco de lado los papeles dobles con gemelos o impostores, vamos a meternos en esos casos donde los actores interpretan personajes que, aunque no sean idénticos, tienen una conexión profunda en la historia. Un claro ejemplo de esto es en la serie Kara para Aşk. En esta producción, Tuba Büyüküstün no solo protagoniza la serie como la sensible y valiente Elif Denayse, una mujer fuerte y decidida que lucha por la verdad y la justicia, sino que también interpreta a su hermana gemela, Bahar, quien aparece en escenas del pasado y en algunos flashbacks, mostrando el trágico destino que tuvo. Bahar es la contraparte de Elif, una mujer más frágil y vulnerable que fue víctima de un destino injusto. La forma en que Tuba interpreta a ambas hermanas, las sutiles diferencias en sus gestos y personalidades, demuestran su gran talento y su capacidad para hacer creíble esta situación de dos hermanas, cada una con su propia esencia y trasfondo. Ella logra que nos olvidemos por momentos que es la misma actriz quien interpreta ambos roles. El detalle en sus expresiones, el cambio en su lenguaje corporal y la forma en que transmite las emociones de cada personaje son una prueba de su maestría en la actuación. Cambiando un poco de género, y adentrándonos en una producción más contemporánea, vamos a hablar de la serie Kukur. Aquí,
el talentosísimo Aras Bulut İnemli nos demostró su versatilidad interpretando a dos personajes muy diferentes, dos hermanos que compartían lazos de sangre pero que habían tomado caminos muy distintos en la vida. Por un lado, vimos al atormentado Yamak Koval, el líder de la mafia del barrio de Kukur, un hombre que cargaba con un peso enorme sobre sus hombros y que luchaba por proteger a su familia y a su vecindario. Su personaje era complejo y lleno de matices, y Aras logró transmitir su dolor, su rabia y su amor con una intensidad impresionante. Por otro lado, nos encontramos con el hermano de este, el carismático y enigmático Kumali Koval, quien aparece en flashbacks y luego se incorpora a la historia principal. Kumali es un personaje misterioso, con un pasado oscuro y una personalidad avasallante, y la forma en que Aras lo interpreta es simplemente fascinante. La forma en que Aras se transforma para interpretar a estos dos hermanos, la energía que pone en cada uno, la profundidad de las emociones que proyecta, es simplemente alucinante. Nos hace ver la gran capacidad que tiene para interpretar personajes con diferentes personalidades y trasfondos. Aras es un actor camaleónico que puede sumergirse en cualquier papel y convencernos de que es la persona que está interpretando. Y como no todo es drama, también tenemos ejemplos de dobletes en novelas más ligeras y cómicas. En Gerkencicus, Can Yaman no solo nos conquistó con su personaje de Candy Beat, el aventurero fotógrafo, el hombre ideal que todas queríamos tener a nuestro lado. Con su carisma, su atractivo y su talento actoral, Can se ganó el corazón del público en todo el mundo. Pero la sorpresa llegó cuando, en algunos capítulos, él también interpretó al hermano gemelo de Can, con un estilo totalmente diferente, un personaje que le dio un toque cómico a la historia y nos permitió ver otro lado del talento de Can Yaman. Este personaje era un contraste total con Candy Beat, más torpe, más inocente y con una personalidad mucho más relajada. A pesar de ser una situación que se usó principalmente con fines cómicos, el actor logró diferenciar a ambos personajes, mostrándonos la gran versatilidad que posee. Es impresionante cómo estos actores, incluso en el género de la comedia, logran dejar una huella con sus interpretaciones duales. Can Yaman demostró que no solo es un galán que puede hacer suspirar a las fans, sino que también es un actor capaz de hacer reír y de sorprendernos con su talento. Ahora, vamos a otro ejemplo menos conocido pero igual de interesante. En la serie Yuzlesme, Gur Yücel no solo nos dejó boquiabiertos con su interpretación de Fikret Solmaz, un hombre con un oscuro pasado, un hombre atormentado por los secretos y las tragedias de su vida. Su personaje era complejo y lleno de matices, y Gur logró transmitir su dolor y su desesperación con una intensidad impresionante. En un giro inesperado, se reveló que también interpretaba a otro personaje clave en la historia, su hermano gemelo, que tenía una personalidad y una historia totalmente diferente. Este personaje era un contraste total con Fikret, más alegre, más positivo y con una personalidad más extrovertida. El actor logra cambiar por completo su lenguaje corporal, su mirada y hasta su forma de hablar para darle vida a estos dos hombres, que aunque eran gemelos, eran totalmente opuestos. Esto demuestra la maestría de Gur Yücel a la hora de construir personajes complejos y con matices tan diferentes. Gur nos demostró en Yuzlesme que es un actor que no le teme a los retos y que es capaz de encarnar personajes con personalidades completamente distintas. Y ya casi llegando al final de nuestro recorrido, vamos a hablar de un caso más reciente. En Gulcemal, Murat Unalm, el actor que conquistó nuestros corazones en Bir Zamanlar Kukurova, nos sorprendió con un doble papel. Él dio vida a dos hermanos que, aunque no son gemelos, comparten un pasado y una historia que los conecta de manera profunda. Su capacidad para darle vida a estos dos hombres, cada uno con sus propias motivaciones y personalidades, es realmente asombrosa. Murat nos demostró que no solo es un galán capaz de hacernos suspirar, sino que también es un actor capaz de encarnar personajes complejos y llenos de matices. Nos demuestra, una vez más, la gran calidad actoral que podemos encontrar en las producciones turcas. Su entrega en cada escena, su capacidad para transmitir emociones y su habilidad para diferenciarlos son dignas de admiración. Y para cerrar este recuento de los dobles papeles más impactantes de las novelas turcas, no podíamos dejar de mencionar a la magnífica Ayka Aysinturan en la serie Gada Masal. Ayka no solo dio vida a la decidida y encantadora Ziran, la protagonista de la historia, una mujer fuerte y valiente que lucha por sus sueños, sino que también interpretó a una mujer de su pasado, una figura enigmática que tuvo un peso importante en la historia del pueblo donde se desarrolla la trama. Aunque este doble papel no es el eje central de la novela, Ayka logra diferenciarlos muy bien y demuestra su versatilidad. Esta es una muestra más de cómo los actores turcos logran asumir estos retos y nos regalan actuaciones que nos dejan sin aliento.
Ayka nos demostró que no solo es una actriz talentosa, sino que también es una artista camaleónica que puede transformarse en cualquier personaje que se le ponga enfrente. Y bueno, amigos, este ha sido nuestro recorrido por el fascinante mundo de los dobles papeles en las novelas turcas. Hemos visto cómo estos talentosos actores son capaces de transformarse, de desdoblarse y de hacernos creer que estamos viendo a dos personas distintas en la misma historia. Hemos presenciado la magia de la actuación turca, esa capacidad de generar emociones y de sumergirnos en mundos ficticios que nos apasionan tanto. Hemos recorrido distintos géneros y estilos, demostrando que esta clase de interpretaciones son un verdadero sello de calidad en las producciones de Turquía. Es impresionante cómo estos actores logran dar vida a personajes tan diferentes, con historias tan contrastantes, y cómo, a pesar de esto, consiguen que nos olvidemos que son la misma persona. Su entrega, su pasión y su dedicación son verdaderamente admirables. Y creo que este vídeo es un gran homenaje a su trabajo y su talento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este viaje por el mundo de los dobles papeles. Hemos visto una muestra del inmenso talento que hay en la actuación turca, una industria que no para de sorprendernos y que nos regala historias increíbles con personajes inolvidables. Desde los gemelos malvados hasta los hermanos distanciados, pasando por los impostores y las mujeres con dobles vidas, hemos sido testigos de interpretaciones que nos han dejado sin aliento. Si ustedes tienen otros ejemplos de dobles roles que recuerden o que les hayan impactado, por favor, no duden en dejarlos en los comentarios, quiero conocer sus favoritos. Este es un espacio para compartir nuestra pasión por las novelas turcas, así que no duden en participar. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este recorrido por el talento de estos grandes actores, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos y sigan acompañándonos en esta aventura de descubrimiento y disfrute del mundo de las novelas turcas. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su pasión. Nos vemos en el próximo vídeo.